El día de hoy vamos a estar hablando del tema de la pureza y específicamente de la pureza sexual. Y creo que no será ninguna sorpresa cuando digo que el pecado sexual es algo común, algo con lo cual se lucha y que incluso entre la comunidad cristiana luchamos con eso. Según diferentes estudios que consulté, muchos de ellos de la UNAM, el 32% de hombres mexicanos reconoce haber cometido una infidelidad en su matrimonio. Prácticamente 1 de cada 3. Pero si hablamos también de infidelidad emocional, el 45% reconoce haber cometido una infidelidad emocional. Eso significa que es casi 1 de cada 2. Una cifra muy alta, ¿verdad? Pero las mujeres no están exentas. El 15% de mujeres reconocen haber tenido una relación extramarital y el 35% reconoce haber tenido una relación sentimental con alguien que no es su pareja. 1 de cada 3 mujeres ha tenido una relación sentimental fuera de su matrimonio. No pude encontrar cifras exactas de esto en México, pero me imagino que no serán muy diferentes porque otras cifras también son muy parecidas en este aspecto del pecado sexual. Pero en Estados Unidos, el 79% de hombres jóvenes entre los 18 y 24 años de edad reconocen ver pornografía semanalmente. 8 de cada 10. 8 de cada 10. Y no solamente los hombres, porque un 31% de mujeres en ese mismo rango de edad, es de 15 a 24, perdón, no 18 a 24, 15 a 24, el 31% de mujeres jóvenes reconocen ver la pornografía semanalmente. Muy alto. Luego también podemos hablar de la homosexualidad. En el año 2000 en México aproximadamente un 2.5 de hombres mexicanos practicaban la homosexualidad, menos del 1% de mujeres. Entonces aproximadamente un 3.5%. Esa cifra va en aumento, aunque no tanto como pensaríamos, ya que en el año 2023 esa cifra llega al 5% aproximadamente en total entre hombres y mujeres. Pero eso significa que 1 de cada 20 hombres y mujeres mexicanos practica la homosexualidad. Ahora, estas cifras solamente confirman lo que muchos de nosotros ya sabemos. Lo sabemos por experiencia personal, lo sabemos por estar viendo lo que está pasando a nuestro alrededor y quizás algunas de estas cifras hace algunos años se hubieran publicado con cierto sonrojo, con cierta vergüenza, pero quizás lo más alarmante es que cada vez más estas cifras se proclaman y se celebran como evidencia de nuestro progreso como sociedad progresista, avanzada, que no estamos todavía amarrados a la cultura arcaica de nuestros padres. Pero no solamente el mundo que lo celebra, también entre cristianos esto es celebrado. De hecho, el mundo y un creciente número de cristianos también defiende, promueve y celebra el pecado sexual. El mundo y un creciente número de cristianos defiende, promueve y celebra el pecado sexual. Esta es nuestra condición, esta es nuestra situación. Es lo que caracteriza nuestro mundo, no solamente la práctica, pero también la celebración de nuestro pecado sexual. Y como digo, algunos dirán, ay, pero es que los cristianos no somos así, pero la realidad es que sí. Y sabes, otros dirán, ay, los cristianos otra vez hablando del pecado sexual.
Es que están obsesionados con ese tema. Es que es como si no hubiera otro tema y pudiéramos hacernos la pregunta si los cristianos estamos obsesionados con ese tema. Y creo que algunos cristianos sí. Hablando, por ejemplo, de la virginidad. Hay cristianos que hablan de la virginidad como si fuera la virtud más grande y que si de alguna manera no llegas virgen al matrimonio, has destruido el plan de Dios para tu vida y cometido casi el pecado imperdonable, que ya no vas a tener la bendición de Dios nunca jamás sobre tu vida. Pero eso niega la realidad del Evangelio, que hay perdón para el pecador. También es verdad que hay cristianos que han caído en la homofobia. Por supuesto que creemos que la Biblia enseña que la homosexualidad es pecado, pero eso no nos debe de llevar a una homofobia, porque deberíamos de amar a las personas que luchan con ese pecado como los que luchan con cualquier otro pecado, y nuestro deseo para esas personas es que conozcan el Evangelio y se conviertan a Jesucristo y sean librados de su pecado. Entonces, no debería de haber respuestas homofóbicas contra personas que son homosexuales. Ahora, también es verdad que sí, los cristianos hablamos mucho del pecado sexual. ¿Por qué? La razón es porque la Biblia habla mucho del pecado sexual. De hecho, cuando nosotros vamos a las listas de pecado en la Biblia, vamos a encontrar que todas estas listas mencionan pecados sexuales. Muchas de esas listas mencionan más de un pecado sexual. Y varias de esas listas comienzan con el pecado sexual. Entonces es un énfasis reiterado y repetido en la Biblia. Y si la Biblia lo menciona tanto, significa que es importante para Dios. Y si es importante para Dios, entonces debería ser importante para nosotros también. Deberíamos nosotros también tener en nuestro radar el pecado sexual y luchar en contra del pecado sexual. Ahora, también, ¿por qué hablamos del pecado sexual tanto? Hablamos del pecado sexual porque en cierto sentido es como cualquier otro pecado. Es un pecado contra Dios, por tanto, hay perdón como cualquier otro pecado, hay liberación, podemos vivir en santidad como con cualquier otro pecado. Pero a la misma vez, la Biblia misma destaca que hay algo diferente acerca del pecado sexual en cuanto a los efectos que tiene sobre nosotros. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 18 al 20. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, no estamos muy seguros de lo que significan estos versículos. ¿Cómo es que otros pecados son fuera del cuerpo y la fornicación es contra el cuerpo? Y no entendemos del todo. Pero lo que sí podemos notar es que el apóstol Pablo está poniendo el pecado con algo diferente, en un contexto un poco diferente, ¿verdad? Ahora, el cristiano no debe vivir en fornicación, no debe de vivir en pecado sexual. ¿Por qué? Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el cristiano no debe de vivir en este pecado sexual, no debe celebrar el pecado sexual. ¿Por qué? Porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es nuestra responsabilidad glorificar a Dios. Y entonces mientras el mundo está defendiendo, promoviendo, celebrando el pecado sexual, el cristiano debería de estar viviendo en pureza sexual. Eso es lo que debería de caracterizarnos a nosotros. Ahora, ¿qué es la pureza sexual? Y pudiéramos contestar esta pregunta de la siguiente forma: es reflejar la santidad de Dios en nuestra conducta sexual. Es reflejar la santidad de Dios en nuestra conducta sexual. Dios espera que nosotros vivamos en santidad sexual. Es lo que Él espera. Ahora, ¿por qué relacionamos el concepto de pureza sexual con la santidad? Bueno, porque en el Nuevo Testamento estos conceptos están relacionados. Hay
dos palabras principalmente que se traducen como pureza en el Nuevo Testamento. Unos tienen la raíz léxica catar, no como el país, pero se pronuncia como el país. Cataros, cataría, diferentes palabras de este tipo. Las otras palabras tienen la raíz léxica hag, como hagios o hagnon, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de esas palabras. Las palabras de hagios, por ejemplo, que comienzan con esa raíz léxica, tienen que ver con santidad. Normalmente se traducen santidad. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro dice, sed santos porque yo soy santo, hablando de Dios, la palabra griega es hagios. Dios es santo. Y eso tiene una implicación entonces para nuestra conducta sexual. La palabra hagnon nos habla de castidad sexual, de pureza sexual. Es la palabra que aparece en 2 Corintios 11:2 cuando el apóstol Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. Ahí está nuestra palabra, pura a Cristo. Entonces Dios llama al creyente a ser puro. Lo encontramos en Tito 2:5, donde las mujeres jóvenes deben de amar a sus esposos, cuidar de sus casas, deben de ser prudentes y castas. Esa es la palabra hagnon. Castas. Esto debe caracterizar al creyente. Entonces hay una relación muy directa entre santidad y pureza, hasta en las palabras. La palabra catar o las palabras relacionadas con esa raíz normalmente en el Nuevo Testamento describen una pureza ritual, como la purificación de los vasos y los utensilios del templo, como la limpieza o el lavar el cuerpo. Eso es lo que pedía la ley de Moisés. Pero esa pureza externa de los vasos, de los utensilios y del cuerpo debía de apuntar a una pureza espiritual, a una limpieza espiritual. Y a una limpieza que tenía que ver también con lo sexual. Esa pureza espiritual se extendía también a la vida sexual del judío y a la vida sexual del creyente. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio. Limpio. El creyente debe de caracterizarse por un corazón limpio. No las pasiones de su carne, sino un corazón limpio. Eso es lo que debe de caracterizar a toda persona que invoca el nombre del Señor. Y esta palabra también la encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Te voy a invitar a buscar ese pasaje que leímos hace unos momentos en el tiempo de lectura. Porque ahí vamos a encontrar esta palabra. 1 Tesalonicenses 4. Lo vemos en el versículo, por ejemplo, el 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Ahora aquí vemos el lado negativo, lo opuesto. La inmundicia, de la misma manera que la palabra impureza, el opuesto de la pureza, ¿ok? En griego tenemos aquí una palabra muy parecida, es simplemente lo opuesto, le ponen algo al frente y es lo opuesto. Entonces, en vez de hablar de catarsía, estamos hablando de acatarsía, que es lo opuesto. Pureza, impureza. Eso es lo que nos dice esta palabra. Pues no nos ha llamado Dios a impureza, sino a qué? ¿Qué es lo opuesto? Sino a la santificación. Hermanos, Dios nos llama a vivir en pureza sexual. Es su llamado. Es su expectativa. Y no podemos defender, promover, celebrar, excusar, justificar el pecado sexual.
debemos de vivir en santidad. Ahora examinemos un momento este pasaje, porque es muy interesante aquí lo que dice. Noten el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Que noten la urgencia que el apóstol Pablo le asigna a este tema. ¿Qué es lo que dice? Os rogamos y exhortamos. No tendría que ni decir cualquiera de esas dos palabras, pero pone no solo una, sino pone dos de esas palabras. Dos de esas palabras para enfatizar la importancia de este tema. Y dice que esto es lo que agrada a Dios. Y además dice que debemos de abundar más y más en esto. Y me llama la atención que dice que esto lo aprendieron de Pablo. ¿Por qué pudiera sorprendernos eso? Porque el apóstol Pablo estuvo quizás solamente unas pocas semanas en Tesalónica predicando el Evangelio, y a pesar de que solamente estuvo ahí unas pocas semanas, él tuvo tiempo de enseñarles acerca de la pureza sexual y de poder recordarles de este tema ahora que les escribe la epístola. Esto es importante para Pablo. Además de eso, en el versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Otra vez dice, lo sabéis, os lo hemos enseñado, lo repite de nuevo y dice que esto lo enseñó por el Señor Jesús. O sea que esta no es la idea de Pablo. Esta no es la impresión que a Pablo le da a pensar sobre el sexo y dice, entonces me parece que es así. No, esto viene del Señor Jesucristo mismo. Esto viene de la enseñanza de Cristo. Cristo nos enseña a vivir en pureza sexual. Versículo 3, por si tuviéramos duda, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Santificación. Hay no muchas cosas en la Biblia que podemos decir con tanta claridad que son la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que Cristo muriera sobre la cruz. Y es la voluntad de Dios que tú vivas en santidad. Es la expectativa de Dios. Y si pudiéramos pensar santidad en un sentido general, pues Pablo dice, no, déjame poner un dedo aquí sobre la llaga, que os apartéis de la fornicación. La fornicación. Dios es un Dios de santidad. Como es un Dios de santidad, nosotros debemos de ser caracterizados por una santificación cada vez más creciente en nuestra vida. Y de la misma manera que Dios es santo, que significa que es separado de todo lo demás que existe, incluyendo separado del pecado, tú y yo deberíamos de estar separados de cualquier pecado sexual. Y la palabra fornicación que nosotros tenemos aquí es una palabra muy amplia. Nosotros usualmente usamos la palabra fornicación para describir el pecado sexual entre dos jóvenes que no están casados. Y aplica eso. Pero la palabra fornicación es una palabra muy amplia que implica cualquier actividad sexual ilícita. De hecho, la palabra en griego la voy a decir y quizás ustedes identificarán una palabra en español que está relacionado con este tema. La palabra griega fornicación es la palabra porneia. ¿Te suena algo? Por supuesto, la palabra pornografía viene de esta palabra. Y este concepto de fornicación es cualquier actividad sexual ilícita. Nosotros debemos de evitar cualquier actividad sexual ilícita. ¿Por qué? Porque Dios es santo.
Hace un momento mencionábamos 1 Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nosotros tenemos que reflejar la santidad de Dios en nuestra vida y evitar cualquier tipo de actividad sexual ilícito. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Nos llama a la iglesia a imitar la santidad de Dios, evitando el pecado sexual. Versículo 4 nos dice, pero cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, esta palabra es interesante porque, o este versículo, perdón, es interesante porque la palabra esposa, ahí, literalmente en el griego lee vasija o vaso. Y entonces hay dos opciones aquí. Pudiera ser que está hablando del cuerpo, de nuestra vasija, de nuestro cuerpo, nuestro vaso, o puede ser que está hablando de la esposa. ¿Por qué la esposa? Parece algo un poquito extraño para nosotros, pero pudiera ser que está hablando de la esposa porque en la mente de los judíos y la forma que ellos expresaban, frecuentemente para cuestiones de pudor, hablaban de las relaciones sexuales con la esposa y hablaban de la esposa como el vaso o la vasija, porque no querían hablar en términos tan chocantes. Esto lo podemos ver quizás también un poquito en 1 Pedro 3:7, donde Pedro dice que la esposa es el vaso más frágil. Entonces, los traductores de la Reina Valera entendieron que aquí estaba hablando de la esposa. La mayoría de los eruditos modernos y de las traducciones modernas entienden que no está hablando de la esposa, sino que está hablando del cuerpo. Y que cada uno de nosotros tiene la obligación y la responsabilidad delante de Dios de vivir en santidad, de controlar su cuerpo a tal grado que cómo vive, en santidad y honor. No, y aquí viene el contraste en el versículo 5, no en pasión de concupiscencia. Pasión de concupiscencia. Esa frase se pudiera traducir lujuria apasionada. Lujuria apasionada. Esto habla de deseos descontrolados. Personas que están persiguiendo sus deseos y no tienen ningún control sobre ellos. Hermanos, perdonen la ilustración, pero hay un perro que vive en la calle, ahí en la colonia, y más o menos cada 2 o 3 meses se aparece en nuestra calle. ¿Por qué? Porque los vecinos que viven a 2 casas tienen 2 perritas chihuahueñas, y cuando esas perras están en celos, ahí aparece el perro que pues todo el mundo le llama el güero, ¿verdad? Y ahí aparece el güero. Y ahí está fuera de la casa. Y luego enfrente, a unas 5 o 6 cuadras, hay otra. Y cuando ella entra en celos, entonces de repente otra vez aparece el güero. Y ahí está, por 1 o 2 semanas lo vemos y luego se desaparece. Y tristemente hay personas que son como ese perro. Están buscando satisfacer sus deseos sexuales aquí, para allá, donde sea, como sea. Pero eso es, noten cómo termina el versículo, como los gentiles que no conocen a Dios. Eso es como viven los gentiles. Los que conocen a Dios son personas que viven en santidad y honor. Son personas que viven con su propia esposa, quizás, o más probable, su propio cuerpo, lo controlan, lo vigilan, no son llevados por esos deseos descontrolados, sus pasiones lujuriosos, sino que viven en santidad y honor, porque así es nuestro Dios. Noten la importancia que sigue dando el apóstol Pablo a este tema en el versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado.
Otra vez enfatiza, esto ustedes ya lo saben. Y dice, si tú no practicas esto, si tú pecas contra un hermano o una hermana en este aspecto, ten cuidado porque Dios es vengador. Dios mismo se encarga de traer justicia y castigo sobre la persona que peca en su vida sexual contra un hermano o una hermana. Esto es importante. ¿Por qué es tan importante? Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia o impureza, ahí está la palabra que mencionábamos hace un momento, sino a santificación. Y por si todavía tuviéramos dudas si esto es importante, mira el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Algunos seguramente están sentados aquí en esta mañana y están diciendo, qué exagerado, Mateo. Tan loco, no es tan importante, lo tengo controlado. Es que simplemente estamos viviendo en otros tiempos. Y Pablo te dice, si tú desechas esto, estás desechando a Dios. Estás desechando al Espíritu Santo que supuestamente mora en ti, si eres cristiano. Y entonces no hay ninguna manera que nosotros podemos defender, promover o celebrar el pecado sexual. Tenemos que vivir en sexualidad pura y santa. Ahora, ¿cómo es esa sexualidad? ¿Cómo es la sexualidad bíblica? Porque nos cuesta a veces definir cómo es la pureza sexual, incluso pensar en la pureza sexual como algo bonito. Porque lo hemos asociado tanto, incluso dentro de la iglesia, con pecado, con maldad, con perversidad, que ahora todo lo que es el sexo se vuelve pecado. Y es verdad que la Biblia señala una y otra vez pecados sexuales. ¿Cuáles son algunos pecados sexuales que señala que el cristiano que vive en santidad no puede practicar? Bueno, no puede practicar la homosexualidad. El cristiano que vive en santidad no practica la homosexualidad. Toma tu Biblia, por favor, busca Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Hay otros pasajes que pudiéramos leer, pero este pasaje es muy claro sobre este tema. Romanos 1, 26 y 27 dicen así. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, ¿de qué nos está hablando este pasaje? De la homosexualidad. Y hay cristianos incluso el día de hoy que están haciendo todo el esfuerzo posible por justificar la práctica de la homosexualidad en la Biblia, pero hay un mensaje contundente, claro, reiterado a través de todas las escrituras acerca de este tema, y es que la homosexualidad es pecado. No se puede justificar bíblicamente. Entonces, una persona que vive en santidad no practica la homosexualidad. Una persona que vive en santidad y pureza no abraza el adulterio. No abraza el adulterio. Ahora busca, por favor, Gálatas capítulo 5. El pasaje que nos habla del fruto del Espíritu. Pero en ese pasaje también nos menciona las obras de la carne, ¿verdad? No abraza el adulterio, y nota en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿y qué es lo primero que menciona? El adulterio. El adulterio. La primera cosa que mencionas es el adulterio.
que habla de relaciones sexuales extramaritales, relaciones entre personas que están casadas, pero con personas que no son su cónyuge. Eso es lo que menciona aquí. De lo que nosotros entendemos en el cuadro bíblico de la sexualidad es que hay un pacto matrimonial que Dios ha establecido entre un hombre y una mujer. Ellos celebran ese pacto y de ahí en adelante ellos viven exclusivamente el uno para el otro en su vida sexual. Su vida sexual se ejerce solamente en el contexto de ese pacto matrimonial y cualquier otra actividad sexual es ilícita. Es pecado. Y Dios prohíbe el adulterio. Pero no solamente el adulterio, ¿cuál es la siguiente palabra? Fornicación. La persona que vive en pureza y santidad no vive en la fornicación. No vive en la fornicación. Esta palabra, por supuesto, puede abarcar pecado sexual entre dos personas no casadas, pero puede abarcar mucho más que eso. De hecho, originalmente, esta palabra describía más la prostitución. Personas que buscaban a prostitutas o las prostitutas mismas que participaban de ese pecado. Con el paso del tiempo, la palabra se amplía y se amplía más y más para abarcar otra vez cualquier tipo de pecado sexual que es en contra de la palabra de Dios. Y entonces aquí Dios prohíbe relaciones sexuales, actividad sexual fuera del matrimonio. Joven, que estás aquí con una novia, Dios prohíbe actividad sexual prematrimonial. Y no solamente estamos hablando de relaciones sexuales en el sentido pleno y completo de las palabras, sino cualquier tipo de actividad sexual. Dios espera que tú vivas no en virginidad, porque algunas parejas jóvenes no casadas el día de hoy lo que aspiran es llegar vírgenes al matrimonio. Y Dios quiere que llegues virgen al matrimonio, pero Dios también quiere que llegues santo al matrimonio. Y hay personas que pueden decir que en el sentido técnico de la palabra viven en virginidad, pero no están viviendo en santidad. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Santidad. Que nos alejemos de cualquier sexo ilícito. Pudiéramos aquí agregar cosas como el bestialismo, la pornografía, el exhibicionismo, el voyerismo y otras formas de actividad sexual. Todo eso entraría bajo este encabezado, fornicación. Pero Pablo no se queda ahí. Va más allá cuando dice, ahí en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, luego dice inmundicia y lascivia. Y estas palabras hablan de cualquier deseo sexual ilícito. O sea, no solamente estamos hablando de los actos sexuales ilícitos. Estamos hablando de los deseos sexuales ilícitos que nosotros cultivamos en nuestros corazones sucios y perversos. Dios lo prohíbe. Dios lo prohíbe. La inmundicia habla de esa impureza que mencionábamos hace un momento, acciones y pensamientos impuros. La lascivia habla de deseos fuertes que están fuera de control. Una persona que vive una vida sexual sin limitaciones. Quizás aquí nos imaginamos a la persona, ¿no?, que sale todos los fines de semana y va a fiestas y son fiestas muy mundanas y está buscando una mujer, está buscando un hombre con el cual pasar la noche. Es este tipo de experiencia que está describiendo aquí. Pero la clave aquí es que va más allá simplemente de las acciones y nos habla también de nuestros deseos. Eso es lo que está describiendo aquí. Hay otras palabras que no tenemos aquí, pero como la palabra concupiscencia. Concupiscencia es esa palabra que decíamos hace un momento, que puede hablar de nuestras lujurias y nuestras pasiones.
Dios prohíbe eso también. Y esto va de la mano con lo que Jesucristo mismo dijo. Mateo capítulo 5, ¿se acuerdan? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Jesucristo va más allá. Porque a Él le interesa no solamente nuestras acciones, pero nuestro corazón también. ¿Y qué es lo que Jesucristo dice? Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no solamente el acto que está prohibido, pero también la lujuria, el regodearse en la lujuria. El tener esos deseos y jugar con esos deseos y permitir esos deseos, aun cuando nunca llegan a ser una acción. Dios lo prohíbe. Dios te llama a vivir en santidad. Job, ese hombre más perfecto de la tierra en su tiempo, él dijo lo siguiente, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? No solamente acostarme con una virgen, pero no voy ni a mirar a una virgen, a una mujer joven, atractiva. ¿Sabes? El día de hoy muchos cristianos están justificando la lujuria en sus pensamientos. Están diciendo, mira, es que no es tan malo hacerlo pues yo solo con mi dispositivo, mirar mujeres u hombres de una manera lujuriosa cuando voy por la calle. O cosas que yo veo en películas. Eso no es tan malo, no es nada. De hecho, Mateo, no seas tan legalista, por favor. No pasa nada. Lo tengo controlado. Pero hermanos, Dios nos llama a vivir en santidad, a imitar su santidad en nuestra vida sexual, en todos los aspectos. Este es el llamado de Dios. Dios te llama a vivir en un poquito de pecado. Dios te llama a tolerar el pecado en tu mente. No. Dios te llama a luchar por la pureza y santidad en todos los aspectos de tu vida. Ese es el llamado de Dios para ti. Y si tuviéramos más tiempo para ir elaborando todo el cuadro que la Biblia pinta acerca de la sexualidad, creo que lo pudiéramos resumir de la siguiente forma. Porque Dios es santo. Solo tienes dos opciones. Celibato santo o sexo santo. Y el sexo santo existe exclusivamente en el contexto de un matrimonio heterosexual. Esas son las dos opciones. Si tú estás aquí el día de hoy y tú eres soltero, lo que Dios pide de ti es que tú vivas en un celibato santo. Es lo que Dios pide. Y si tú estás aquí casado, tienes una bendición muy grande y puedes disfrutar de ese don maravilloso que Dios ha dado a la humanidad, que es el sexo, y lo puedes disfrutar alegremente, lo puedes disfrutar libremente dentro del límite del pacto matrimonial. Ahora, dentro de ese pacto matrimonial, también lo tienes que practicar con santidad. Porque hay ciertas prácticas que no caracterizan la santidad, incluso dentro del contexto matrimonial. Pero hay una gran bendición, los que estamos casados podemos disfrutar de la vida sexual como Dios la ha diseñado. Y es maravilloso, y joven que estás aquí, no recibas una distorsión mental acerca del sexo. Es hermoso. Dios lo creó, no es una invención del diablo. Dios lo creó. Pero es hermoso solamente dentro de ese contexto del pacto matrimonial. Fuera de ese contexto es pecado, es sucio y es dañino. Entonces no te dejes engañar por esa tentación que el mundo te presenta. No pienses que ese sexo antibíblico te va a saciar de alguna forma. No, vive en santidad,
en todos los aspectos. Todos los aspectos, en tus pensamientos, en tus actos, en tus emociones, en todos los aspectos. Tú solamente tienes dos opciones. ¿Estás soltero? La opción para ti es celibato santo. ¿Estás casado? La opción para ti es sexo santo. O sea, dentro de los límites del matrimonio heterosexual. Y quisiera detenerme aquí un momento para que sientas el peso de esta verdad. Hermano, ¿cómo vas con tu pureza sexual? ¿Cómo vas? ¿Qué pecados sexuales tú defiendes, promueves, celebras? Quizás justificas. Dios te llama a la santidad. Dios te llama a imitar su santidad con tu pureza sexual. Ahora, cuando hablamos de este tema, a veces nos quedamos aquí sobre la superficie. Y el día de hoy yo quisiera hacer algo aplicativo sobre este tema. Porque Dios nos llama a vivir en pureza. ¿Qué significa vivir en pureza? ¿Qué significa para tu vida? ¿Qué significa para mi vida vivir en pureza? Bueno, si vamos a vivir en pureza, esto va a cambiar la manera en que nosotros hablamos. Va a cambiar tu hablar. Va a cambiar tu hablar. En Efesios 5, 3 y 4 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Esas palabras sugieren groserías, chistes de doble sentido. Esas cosas ni aun se nombren, esas cosas no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aquí el apóstol Pablo está diciéndonos lo que no debe de haber en nuestra vida. ¿Recuerdan el proceso de santificación? Desvestirnos, despojarnos de algo, renovar nuestra mente, revestirnos de algo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos despojamos? Nos despojamos de todo tipo de comentarios groseros, de chistes de doble sentido, cualquier conversación acerca del adulterio, la inmoralidad. Dejamos todo eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la verdad que renueva nuestra mente? Porque somos santos, como conviene a santos, porque tú has sido redimido por un Dios santo y Dios quiere que tú seas santo en tu manera de andar. Y entonces, ¿qué toma el lugar de esas conversaciones perversas? Ahora toma el lugar la gratitud, las acciones de gracias. Así termina el versículo. Ese es el proceso de santificación. Dejas lo malo, eres transformado en tu manera de pensar por la verdad de Dios y luego te revistes de una nueva acción bíblica. Y Dios te llama a la santidad. Y te pregunto si es común en tu experiencia que tú estés en conversaciones que no reflejan la santidad de Dios. A veces chistes de doble sentido. Conversaciones acerca de experiencias sexuales. Comentarios acerca del cuerpo de una persona, de otra persona, de un hombre, de una mujer atractiva. Eso no debe caracterizar al Hijo de Dios. Deberíamos de evitar estas conversaciones en nuestro hablar. Pero no solamente en nuestro hablar, debemos de vivir en pureza en nuestros pensamientos también. Ya hemos hablado un poquito acerca de esto. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Todo lo puro. En esto pensad. En esto pensad. ¿Cómo está tu mente? Si pudiéramos destapar tu cerebro en esta mañana, ¿qué encontraríamos dentro de tu cabeza? ¿Encontraríamos una pocilga? ¿O encontraríamos la santidad de Dios?
¿Cómo están tus pensamientos? Mucho de esto tiene que ver con lo que ves en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, en tu televisión. Muchas veces nuestros pensamientos están llenos de impureza porque nuestra tablet está llena de impureza, nuestro celular está lleno de impureza, nuestras pantallas están llenas de impureza. A veces nos dejamos llevar con escenas sexuales en nuestra mente, imaginándonos si estuviéramos nosotros en esa situación, ¿qué haríamos? ¿Qué diríamos? A veces esto pasa con solteros, a veces pasa con personas casadas que están frustradas dentro de su matrimonio. Y de alguna manera piensan como mi cónyuge no me satisface sexualmente, entonces eso justifica que yo piense de esta forma. Y eso es pecado. Hay todo tipo de aplicaciones, de chats, de videollamadas, aplicaciones de citas. Y tristemente aún muchos cristianos piensan, me voy a meter a una aplicación, estas de citas o de estas llamadas, total, no pasa nada. Es algo simple, es que nada más vamos a tontear un rato, a coquetear un rato, no es gran cosa. Y es pecado delante de Dios porque no refleja la santidad de Dios. Hermano, ¿cómo está tu mente? ¿Es una pocilga o refleja la santidad de Dios? Dios nos llama a la santidad en nuestros pensamientos, también nos llama a la santidad en el entretenimiento. Hermano, ¿sabes que la santidad de Dios debería de transformar lo que tú ves en tu casa? Las series, los programas, las películas, lo que tú ves en las redes sociales. ¿Sabes? Hay muchas cosas que nosotros justificamos porque no tienen escenas fuertes, pero todavía están llenas de sugestión, de sensualidad. Lo justificamos, es que no es pornografía, es que no se ve nada, pero sigue siendo sensual. Videos en YouTube, en TikTok, en Instagram, fotos. Pero es que no está desnudo, no está desnuda, pero es sensual, es sexual. David nos escribe así en el Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Entonces, no deberías de estar buscando aquellas imágenes o escenas que se acercan lo más posible a la pornografía, pero no lo son. Y decir, qué bueno, no estoy viendo pornografía. No, deberías de estar alejándote lo más posible de ese tipo de películas y videos. ¿Sabes? Esto también afecta la música que nosotros escuchamos. Anoche 37,000 personas llenaron el Parque Fundidora para escuchar a Shakira cantar canciones como She-Wolf o Loba, donde no lo he visto, pero según los reportes que leí esta mañana en internet, con gestos corporales sugestivos, anunciaba que estaba cansada de su pareja y que va a encontrar un joven amante con el cual disfrutar y pasar toda la noche. Porque es que ella ya no disfrutaba con su pareja y es una loba disfrazada de cordero. Y estoy seguro que entre esas 37,000 personas había un montón de cristianos bailando y celebrando el pecado sexual. Estoy seguro. Y no sé de nadie aquí que estuviera. No estoy tirando la pedrada a nadie aquí. Pero en Monterrey, 37,000 personas, estoy seguro que había un montón de cristianos. Celebrando el pecado sexual de Shakira. Dios nos llama a la santidad
en nuestro entretenimiento. Esto creo que tiene también influencia sobre dónde vamos los fines de semana. Hay lugares que, bueno, quizás no son clubes nocturnos, pero son la cosa más próxima a donde vamos y sabemos que vamos a ver. Creo que he escuchado esta expresión, puro taco de ojo. No, pero es que no es un club así nocturno. No, pero vamos y hay un montón de personas vestidas como no corresponde. Y nos metemos en esa cultura sensual donde claramente vamos en contra de la palabra de Dios. Ahora, donde tú vayas a Monterrey, vas a toparte con personas que no están bien vestidas. Y tú tienes que cuidar tu propio ojo. Pero eso es muy diferente. Hay lugares donde tú sabes que eso es lo que va a estar ahí. Y que tú vas para disfrutar, justificar eso. Una persona que vive en pureza sexual, vive en pureza en sus relaciones personales. 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Y hermanos, nosotros deberíamos de huir de la fornicación y el adulterio en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones. Aunque te pienses fuerte, aunque tú digas yo nunca caería, aunque eso nunca me va a atrapar a mí, huye de eso. Si estás casado, tu cónyuge debe ser uno de tus mejores aliados en este tema. Debes de buscar su ayuda, su protección. Y no solamente estamos hablando del acto físico, cuidado también con la intimidad emocional que se establece entre un hombre y una mujer. Es muy fácil que esto suceda, es incluso más común que la infidelidad física. Y por eso te exhorto a cuidar tus relaciones digitales también. Porque a veces es ahí donde comienza. Y déjame decirlo de esta manera, a no ser por el trabajo, no existe ninguna razón que un hombre casado esté escribiéndose habitualmente con una mujer casada, o que una mujer casada se esté escribiendo con un hombre casado que no es su cónyuge. A veces sí hay que interactuar por algún tema, a veces incluso aquí mismo de la iglesia, pues hay que escribir a alguna hermana, pero debería ser conversaciones limitadas, puntuales, tratando esos temas. No hay razón por qué tú estés habitualmente enviando mensajes a una persona que no es tu cónyuge. Especialmente cuando empezamos luego a compartir risas y bromas y luego sueños y aspiraciones y luego empezamos a hablar de nuestros problemas, especialmente nuestros problemas matrimoniales y de repente se ha creado un lazo, un vínculo emocional que ya no sabemos cómo desatar. Entonces ponte límites. Tú no debes estar coqueteando con otras personas, hablando de la apariencia, de lo que te gusta acerca de otra persona que no es tu cónyuge. Ay, es que me gusta tu sonrisa. Sí, seguro que es la sonrisa que te gusta. Ay, es que me gustan tus ojos. Sí, seguro. No, vigila tu corazón. Vigila tu corazón. El sexting, mandando mensajes inapropiados, sean de texto, sean imágenes, eso es muy común en nuestro mundo y hermanos, eso es pecado también, porque sea digital no quiere decir que no es real. Es real, es pecado, ofende a Dios, trae consecuencias a tu vida. Hermano, vive en santidad en tus relaciones, en el contexto laboral, ten cuidado, vive en santidad ahí también. A veces tenemos que interactuar con personas inconversas. A veces hay personas, mujeres, quizás en el trabajo, que no se visten bien y no tienen la opción de decir, ay, ya, no voy a ir al trabajar. Pero ponte límites ahí, distánciate de eso en lo posible. Cuida los temas de conversación con tus amigos inconversos. Cuando estaba en la universidad,
Bueno, ya en la maestría hablaba con un amigo que había trabajado conmigo en la universidad y luego había dejado ese trabajo, había tomado un trabajo en el mundo secular, era su primer trabajo en el mundo secular y le llegué a preguntar, oye, ¿cómo te va con ese tema de las conversaciones incorrectas con tus compañeros? Y me dijo, ¿sabes qué? La mayoría de las conversaciones inapropiadas suceden en grupo. Cuando hay un montón de personas y todos como que quieren alardear y quedar bien con los demás. Y entonces cuando eso sucede, lo que yo hago es que de inmediato busco entablar una conversación uno a uno con alguno de mis compañeros. Y entonces puede ser que aquí está la conversación incorrecta, pero yo me enfoco en una persona y uno a uno nunca se dan esas conversaciones. Y no es que se tuviera que parar a decir, todos son perversos que van al infierno, dejen de hablar de eso, pero sus compañeros se daban cuenta de lo que él estaba haciendo y en su contexto laboral estaba haciendo el sal y luz. Y Dios nos llama a nosotros también a ser sal y luz, a reflejar la pureza moral absoluta de Dios, incluso en las conversaciones en el trabajo. Y es verdad, ellos van a hablar de eso, tú no tienes por qué participar de eso. Tú debes de cuidar eso en tus relaciones personales, por supuesto en tus noviazgos. Jóvenes, pónganse límites. Pónganse límites. Tú piensas que lo puedes controlar, pero esto se te puede salir de las manos fácilmente. Tú dices, ay, es que no es pecado, pecado. Probable, quizás. Es que la Biblia no lo prohíbe. Ok. Porque lo haces. Porque se siente bien. Sí, porque se siente bien. ¿Qué parte de ti siente que eso es bonito y le gusta? ¿El Espíritu Santo que mora en ti o tu carne? Joven, ten cuidado, ten cuidado. Una cosa más en tu vestimenta. Debe reflejar la santidad de Dios en tu vestimenta. 1 Timoteo 2, 9 y 10, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Ese concepto de pudor y modestia sí habla de la modestia, de la humildad, pero también habla de la modestia en cuanto a la sensualidad. La palabra conlleva estas dos connotaciones. Y Dios espera que tú vivas y que tú vistas de manera modesta. Pablo aquí habla a las mujeres, porque eran las mujeres que batallaban con eso en el mundo antiguo. Estoy seguro que si viviera hoy, le escribiría y le diría a algunos hombres también que vistieran con modestia, porque es una lucha para hombres el día de hoy. Y el punto es simplemente que tú tienes que reflejar la santidad de Dios en tu vestimenta. La santidad de Dios debe influir en lo que tú te pones el lunes por la mañana y el martes por la noche y el sábado también. Vive en modestia. Tenía otra sección, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Lo voy a mencionar nada más. Si quieren, luego les envío algunos apuntes sobre esto al grupo de Info La Gracia. Pero, ¿cómo podemos luchar por la pureza? Que primero, huye. No te pienses fuerte. Corre. Segundo, ora. Ora. Antes de la tentación, pide la ayuda de Dios. En la tentación, pide la ayuda de Dios. Después de la tentación, si tuviste victoria, agradece a Dios. Si caíste, confiesa tu pecado y luego agradece a Dios por su perdón. Y hermanos, si has caído en pecado, hay perdón. Hay perdón. Busca a Dios. Confiésalo. Memoriza pasajes específicos sobre el tema. Memoriza pasajes extendidos. 4. Lee la Biblia. Lee libros sobre el tema. Os recomendaré uno ahí en Info La Gracia esta tarde. Y el último punto es pide ayuda. Hermano, si tú estás atrapado en los tentáculos del pecado, probablemente no vas a poder salir solo. Dios nos ha dado el cuerpo de Cristo para que seamos de mutua ayuda el uno al otro. Entonces busca ayuda. Busca ayuda.
Y no tiene que ser uno de los pastores, puede ser otro hermano en Cristo, otra hermana en Cristo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, que pueden ayudarse a vivir en santidad. Ahora, hermanos, tenemos que terminar recalcando que la victoria no está en nosotros, sino está en Cristo. O sea, está en nuestra unión con Cristo. Está en el hecho de que nosotros hemos muerto con Cristo y nuestro viejo hombre ha sido crucificado, que ya no somos esclavos de nuestras pasiones, que podemos vivir en santidad. A Satanás le gusta mentirnos y decirnos que tenemos que pecar, que no podemos ser victoriosos. No, podemos vivir en santidad, podemos agradar a Dios en nuestra vida. Y lo tenemos que hacer también andando en el Espíritu. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace unas semanas? Andar en el Espíritu, ¿qué es? Significa someterte al Espíritu, lo que producirá el fruto del Espíritu, por el poder del Espíritu, que viene por la comunión en el Espíritu. Y si tú intentas vivir en santidad por tus esfuerzos personales, por tu disciplina personal, no lo vas a lograr. Tienes que andar en el Espíritu. Es tu única esperanza, especialmente considerando que vivimos en un mundo que celebra el pecado sexual, que lo promueve, que lo defiende, y también rodeados incluso de cristianos que lo defienden, lo promueven, lo celebran. Pero Dios no lo celebra. Entonces, hermanos, vivamos en santidad. Y eso significa, como ya dijimos, que porque Dios es santo, tienes dos opciones. ¿Cuáles son tus dos opciones? Celibato santo o sexo santo si estás casado. Es la única opción. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, para terminar ahora con las preguntas de reflexión. 3 preguntas. Hermano, ¿realmente deseas reflejar la santidad de Dios en tu pureza sexual? Parte del problema es que muchos cristianos ni quieren vivir en santidad. El pecado es atractivo, el sexo es atractivo, aman el sexo. Es un ídolo para ellos y ni quieren vivir en pureza. ¿Tú quieres vivir en pureza? ¿Tú quieres? Pero también, hermano, ¿en qué áreas encuentras que defiendes, promueves y celebras la impureza? Quizás hoy yo mencioné algo y de repente tú dijiste, ¡ah, qué exagerado, Mateo! No, estás loco. No, eso no es malo. Es probable que ahí es donde tú estés defendiendo esto. Es probable ahí, el lugar donde Dios ha puesto su dedo. Y Dios quiere que tú cambies. Tercera pregunta. ¿Estás andando en el Espíritu o en las obras de la carne? Esto es lo que Dios quiere para ti, andar en el Espíritu. Y solamente podrás evitar las obras de la carne si estás andando en el Espíritu. Estás dependiendo de Él, estás confiando en Él, te estás sometiendo a Él. Estás teniendo comunión con Él. Hermanos, este es el llamado de Dios. Dios es santo y tú y yo tenemos que reflejar esa santidad. Viviendo en un celibato santo o viviendo en el deleite del sexo santo dentro del matrimonio. Vamos a orar. Padre, este tema es difícil, siempre lo ha sido. No es cuestión del mundo moderno, es cuestión del corazón pecaminoso. Pero Padre, hoy sí enfrentamos luchas diferentes, expresiones diferentes del pecado sexual. Y en cierta forma pudiéramos decir, es más fácil pecar sexualmente que antes. Padre, yo te pido por mis hermanos en Cristo. Te pido que como iglesia seamos una iglesia que crecemos en la pureza sexual. Señor, que no celebremos el pecado sexual.
ni aquí como iglesia, ni en lo privado de nuestra vida, sino que amemos tanto tu santidad, que estamos dispuestos a luchar por la santidad en el poder del Espíritu en todos los aspectos de nuestra vida. Padre, bendice a cada persona aquí con su lucha por la pureza sexual. Danos el poder del Espíritu. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.